Su tacto es familiar, su presencia constante, pero su origen ya no es el que imaginamos. Cada año, el consumo mundial de madera supera los 141 mil millones de pies cúbicos. Desde los suelos que pisamos y las paredes que nos protegen, hasta los escritorios donde trabajamos y los muebles de nuestras cocinas, este material define nuestros espacios cotidianos. Sin embargo, satisfacer una demanda tan colosal ya no puede depender exclusivamente de los bosques naturales. Por ello, la industria ha adoptado una estrategia más sostenible: la producción de paneles de madera de ingeniería a partir de sobrantes y residuos, mediante un meticuloso proceso que incluye la mezcla con resinas, el prensado en caliente y un moldeado preciso. La madera descartada renace. Se transforma en tableros de gran resistencia, listos para la construcción a gran escala y la fabricación industrial. Es un ciclo donde los desechos de madera se convierten en un producto duradero, diseñado para las exigencias del mercado de masas actual. Cada panel es el resultado de una coreografía industrial, donde la precisión técnica, la planificación minuciosa y la eficiencia de los recursos se unen en perfecta armonía. Montañas de polvo y astillas, antes un problema, hoy la semilla de un nuevo ciclo. Cada ciclo de producción en la industria maderera moderna deja tras de sí una enorme cantidad de residuos. Serrín, virutas y recortes, antes considerados desechos sin valor, a menudo se quemaban o enterraban solo para liberar espacio, contaminando el aire y el suelo. Pero para la industria del reciclaje, esta materia prima es un recurso valioso, listo para ser recolectado y recibir una nueva vida. A nivel mundial, más de 44 millones de toneladas cortas de residuos de madera se recogen cada año de aserraderos, plantas de procesamiento y fábricas de muebles. En centros de tratamiento especializados, este material se criba para eliminar metales, plásticos y otros contaminantes. A continuación, se seca hasta alcanzar los niveles de humedad óptimos y se clasifica cuidadosamente por tamaño de partícula, sentando las bases para la resistencia y estabilidad de futuras aplicaciones. El impacto de este modelo de reciclaje va más allá del ahorro de costes. Si este material no se utilizara, la industria se vería obligada a talar 6.400 millones de pies cúbicos adicionales de madera en rollo cada año. Esto supondría la pérdida de más de 2,5 millones de acres de bosque, o más de 4.000 millas cuadradas, una superficie casi equivalente al estado de Connecticut. Una pérdida ecológica de tal magnitud no es fácil de reemplazar. Reciclar los residuos de madera no es simplemente gestionar los restos industriales. Es el pilar de un modelo de fabricación circular, un sistema donde el valor se conserva, los recursos se renuevan y el propio desecho se convierte en el cimiento de un nuevo ciclo productivo. Una vez clasificados y limpios de contaminantes como metal, plástico o restos no madereros, los residuos recolectados se introducen en sistemas de astillado para lograr un tamaño de partícula uniforme. El objetivo en esta fase es producir escamas o fibras de madera, una estructura ideal para unirse con resina y formar paneles con estabilidad mecánica. Dependiendo del tipo de tablero que se vaya a fabricar, aglomerado, OSB o MDF, la fábrica puede utilizar astilladoras de tambor, de disco o molinos de alta velocidad. El material de entrada puede incluir troncos cortos, recortes, tablas rotas o incluso ramas. Siempre que se hayan eliminado todas las impurezas, las cuchillas de astillado, fabricadas en acero aleado endurecido, giran a velocidades de entre 500 y 1000 RPM. Cortan continuamente el material en piezas estandarizadas, que para el aglomerado convencional suelen tener menos de 30 milímetros. Esta etapa es mucho más que un simple procesamiento mecánico. Las partículas demasiado grandes, gruesas o de forma irregular pueden provocar huecos, uniones débiles o deformaciones en el panel final. Por el contrario, las partículas demasiado finas,
aumentan el consumo de resina, elevando los costes y reduciendo la estabilidad. Para equilibrar estos factores, la mayoría de los sistemas de astillado integran cribas vibratorias justo después del proceso de corte. Esto permite una reclasificación inmediata. El material de tamaño insuficiente o excesivo se reprocesa, mientras que las partículas del tamaño adecuado avanzan hacia la siguiente fase de secado. Un estruendo constante inunda la planta. Son las partículas de madera ya dimensionadas que se precipitan hacia su siguiente transformación, el secado. Justo después del astillado, estos fragmentos son transportados a enormes secadores donde su contenido de humedad debe reducirse drásticamente antes de recibir la resina. De este proceso depende la calidad de la unión, la estabilidad dimensional y la durabilidad final del tablero. Según el tipo de panel que se fabrica, el objetivo de humedad suele oscilar entre el 2% y el 8%. El equilibrio es frágil. Un exceso de humedad dificulta la adhesión de la resina, debilita las uniones y puede provocar la aparición de ampollas durante el prensado en caliente. Por el contrario, si las partículas están demasiado secas, se vuelven quebradizas, lo que aumenta la pérdida de material y exige una cantidad de resina mayor a la necesaria. El secado se realiza normalmente mediante corrientes de aire caliente forzado o en secadores de tambor rotatorio, con temperaturas controladas meticulosamente entre 300 y 570 grados Fahrenheit. Dentro de la cámara sellada, un torrente de aire caliente arrastra las partículas de madera, permitiendo que la humedad se evapore de forma rápida y uniforme. El proceso dura apenas unos minutos, pero exige un control de altísima precisión sobre el calor y la humedad en todo el flujo de material. A continuación, para asegurar una humedad homogénea, las partículas se enfrían automáticamente y atraviesan medidores de humedad en línea. Cualquier lote que se encuentre fuera del rango aceptable es rechazado o devuelto para un nuevo secado, garantizando que solo el material cualificado avanza a la siguiente etapa. Tras alcanzar el nivel de humedad requerido, las partículas de madera pasan a sistemas de cribado que las clasifican por tamaño. El objetivo de esta fase es asegurar que cada grupo de partículas sea uniforme y adecuado para las distintas capas estructurales del panel, desde el denso núcleo hasta la lisa superficie. El sistema de cribado suele consistir en múltiples plataformas vibratorias, equipadas con mallas de diferentes tamaños. Las partículas de tamaño excesivo son separadas y devueltas a las astilladoras para una nueva reducción. Por otro lado, las partículas demasiado finas, a menudo denominadas polvo de madera, se eliminan del flujo, ya que aumentan el consumo de resina y pueden comprometer la resistencia del tablero. El material que cumple con las especificaciones se divide en dos fracciones principales: partículas finas para la capa superficial y partículas más grandes para el núcleo. Al controlar el tamaño de las partículas en esta etapa, los fabricantes logran una mezcla de resina más estable, reducen los residuos, mejoran el rendimiento de la unión y aseguran la integridad mecánica del panel final. Un fino rocío lo envuelve todo, una niebla química que transformará la madera para siempre. Una vez clasificadas por tamaño, las partículas de madera son conducidas a cámaras de mezcla herméticas. Dentro, cada una recibe una capa uniforme de resina adhesiva, un aglutinante esencial para el proceso que está por venir. El compuesto más habitual es la urea formaldehído, que se pulveriza como una bruma a través de boquillas de alta presión. Este método asegura que cada partícula quede cubierta de manera homogénea, evitando la formación de grumos que comprometerían la integridad del producto final. La proporción de resina se controla rigurosamente, manteniéndose entre un 8 y un 12% del peso en seco de la madera. En esta fase, algunas formulaciones pueden incorporar aditivos para mejorar la resistencia a la humedad
al fuego o la protección contra hongos. Al terminar, la mezcla posee un nivel de humedad estable y una capacidad de unión uniforme. A partir de aquí, la combinación de madera y resina se extiende de forma pareja sobre una cinta transportadora en movimiento. El material se deposita en múltiples capas, con una capa central más gruesa y dos capas superficiales más finas. Sistemas de esparcido automáticos regulan tanto el caudal como la densidad, garantizando una distribución equitativa en grosor y peso. Luego, el manto de capas atraviesa un sistema de preprensado, donde unos rodillos hidráulicos lo comprimen a temperatura ambiente. El objetivo principal de esta etapa es compactar ligeramente el material, alisar su superficie y eliminar la mayoría de las bolsas de aire internas. Este paso también permite que se formen los primeros enlaces entre la madera y la resina de manera más consistente. Así, el manto queda preparado antes de ser sometido a la presión y el calor extremos de la prensa caliente. Aunque la fuerza aplicada en esta fase es considerablemente menor que en el prensado final, resulta suficiente para fijar la estructura de forma temporal. Con esto, se evita que el material se desplace durante su traslado a la prensa y se mejora la estabilidad dimensional del tablero que está a punto de nacer. Bajo una presión inmensa, nace la forma definitiva. Tras el preprensado, la manta de partículas avanza hacia la prensa caliente, la etapa que forjará su resistencia mecánica y estabilidad dimensional. Aquí, una combinación de altas temperaturas y una fuerza abrumadora compacta las virutas de madera, desencadenando la reacción de curado de la resina. Dependiendo del tipo y grosor del tablero, la prensa opera entre 280 y 430 grados Fahrenheit, mientras la presión puede alcanzar hasta 600 libras por pulgada cuadrada. Durante un lapso de 2 a 6 minutos, la resina se transforma de líquido a sólido, creando uniones permanentes que cohesionan la estructura. Todo el proceso está automatizado por una red de sensores que vigila constantemente la temperatura, la presión, el grosor y la velocidad de prensado. Como resultado, cada panel que emerge de la máquina exhibe una dureza, planitud y estabilidad consistentes. Inmediatamente después de abandonar la prensa caliente, el panel es todavía una lámina sobredimensionada, más grande que sus dimensiones finales para asegurar una compresión total. Antes de iniciar su enfriamiento, pasa por sistemas de recorte automáticos que eliminan los bordes inestables y estandarizan su tamaño. Cuchillas deslizantes de alta velocidad, guiadas por ajustes preprogramados, ejecutan los cortes con una precisión milimétrica. Los paneles se cortan a formatos estándar, como 4 por 8 pies, o se adaptan a las necesidades del cliente, ya sean láminas más grandes para almacenar o piezas más pequeñas listas para la fabricación de muebles. Este recorte también desecha los bordes exteriores que pudieran haberse comprimido de forma irregular, minimizando así el riesgo de imperfecciones en los acabados futuros. Un núcleo incandescente, una superficie que debe enfriarse con precisión milimétrica. Aunque los paneles ya han sido recortados a sus dimensiones finales, conservan un calor extremo en su interior. Pero no se trata simplemente de reducir su temperatura. Es un proceso de estabilización estructural, diseñado para liberar tensiones internas y sellar su durabilidad. En las fábricas modernas de Estados Unidos y Europa, los sistemas de enfriamiento por aire forzado emplean enormes ventiladores giratorios. Estos sostienen y rotan cada panel, mientras su interior aún conserva el calor residual. Potentes corrientes de aire frío son impulsadas desde múltiples direcciones, circulando de manera homogénea por toda la superficie. Al mismo tiempo, sensores automatizados regulan la presión y la temperatura del aire, asegurando un enfriamiento uniforme entre el centro y las capas exteriores. Cualquier desequilibrio en esta etapa puede causar una contracción desigual, lo que provocaría una deformación imposible de corregir. Algunas plantas estadounidenses
Incluso utilizan unidades de enfriamiento de doble dirección para mejorar la eficiencia, manteniendo una alta estabilidad en la superficie. Esa sensación de frío tenso y penetrante es, de hecho, la condición ideal para que el material disipe el calor sin dañar su estructura. Para cuando el panel sale de la unidad de enfriamiento, ha alcanzado una estabilidad completa, listo para las fases de acabado que le siguen. A partir de aquí, los paneles abandonan la línea de enfriamiento y se mueven directamente hacia el sistema de lijado. Este conjunto de máquinas, de apariencia sencilla, funciona como las verdaderas manos que dan el acabado a todo el producto. La superficie rugosa de cada tablero es guiada a través de una serie de rodillos de lijado de alta precisión que giran continuamente bajo una presión estrictamente controlada. Con cada pasada, las fibras de madera más externas son eliminadas, creando un acabado liso y uniforme. Debajo de la línea, sistemas de extracción de polvo de alta velocidad operan de forma simultánea, retirando todas las partículas finas generadas durante el lijado. Esto previene la acumulación de calor y evita que nuevos arañazos aparezcan en la superficie. Los cabezales de lijado se ajustan automáticamente al grosor de cada tablero, corrigiendo hasta las más mínimas desviaciones heredadas de etapas anteriores. Más que un simple alisado, este paso garantiza la correcta adhesión del revestimiento que se aplicará más tarde. Si la superficie no se prepara según el estándar, la capa de melamina puede pelarse, agrietarse o dejar vetas durante su uso, convirtiendo un panel terminado en un producto defectuoso. El más mínimo defecto, invisible y silencioso, puede ser su ruina. Una sola imperfección, ya sea en la superficie o en el núcleo, tiene el poder de comprometer toda la cadena de suministro. Por esta razón, la inspección de calidad se rige por los estándares más estrictos y la máxima precisión. Cada panel es escaneado por sistemas láser que verifican la uniformidad de su acabado y detectan microfisuras imperceptibles para el ojo humano. A continuación, muestras aleatorias son sometidas a pruebas mecánicas que simulan las tensiones del uso real: flexión, compresión y torsión. Equipos de medición de fuerza registran cada deformación en tiempo real, permitiendo a los ingenieros evaluar la resistencia al alabeo, la tracción y la integridad de la unión entre capas. Estos datos no solo son cruciales para el control de calidad inmediato, sino que también permiten a las fábricas ajustar el proceso si comienzan a aparecer desviaciones. El resultado es un producto que llega al consumidor con una estabilidad óptima, una apariencia consistente y una durabilidad garantizada a lo largo de años de uso cotidiano. Una vez que un panel recibe su certificación, es transferido a sistemas de empaquetado automatizados. Allí, brazos robóticos giran, sujetan y apilan los tableros sobre palés en un orden preprogramado, minimizando cualquier riesgo de desplazamiento durante el transporte. Luego, una capa de film retráctil de polietileno envuelve toda la carga, asegurándola y protegiéndola de la humedad y el polvo. En muchas fábricas a gran escala, otros robots aplican códigos de barras a cada lote, vinculando los datos de producción directamente con los sistemas de almacén y logística. Tras el empaquetado, las carretillas elevadoras trasladan los palés a los contenedores de envío, el punto de partida de un viaje de distribución global. Pero incluso en este proceso optimizado, persisten los desafíos. Los films de plástico retráctil son muy difíciles de reciclar, y los mercados lejanos a menudo exigen embalajes adicionales a prueba de golpes, lo que aumenta significativamente los residuos generados. Para abordar este problema, algunos fabricantes en Estados Unidos y Europa están probando envolturas de papel a base de fibra o films biodegradables. El objetivo es reducir el impacto ambiental sin sacrificar el nivel de protección durante el almacenamiento y el transporte de larga distancia. Son fragmentos de un pasado forestal, renacidos bajo una presión inmensa. El viaje desde la madera en bruto hasta el tablero final
es una cadena de operaciones técnicas de alta precisión. Cada etapa, ya sea la clasificación, el astillado, el secado o el prensado, está rigurosamente gobernada por sistemas automatizados y sensores que operan en tiempo real. Dentro de este ciclo, los residuos de la madera adquieren un papel protagonista. Aquellos fragmentos que antes eran simplemente descartados, ahora se reestructuran para dar forma a un material de notable resistencia y estabilidad geométrica, listo para su uso directo en la construcción, la fabricación de muebles y la producción industrial a gran escala. Sin embargo, el aglomerado es mucho más que un simple material. Se erige como el testimonio de una mentalidad diferente sobre los recursos, una donde el valor no se crea a partir de la extracción, sino de la reorganización de lo que ya se tiene. Detrás de cada panel opera un complejo sistema industrial que todavía enfrenta desafíos constantes. La búsqueda por conservar energía, reducir las emisiones y perfeccionar las tecnologías de resinas continúa sin descanso, con el objetivo de acercarse cada vez más a un proceso de ciclo verdaderamente cerrado.